Bienvenidos sombras. Aquí, en La sombra del asesino, nos adentramos en las mentes más perturbadoras, en los recovecos oscuros de la historia criminal que la sociedad prefiere olvidar. Hoy, desenterraremos los horrores perpetrados por un hombre cuyo nombre evoca escalofríos y una profunda sensación de repulsión, Jeffrey Dahmer. El carnicero de Milwaukee. Corría el año 1991. Una noche de verano, el calor sofocante de Milwaukee no era lo único que oprimía el aire. En un modesto apartamento del lado oeste de la ciudad, un secreto macabro estaba a punto de ser descubierto, un secreto que pondría fin a una serie de atrocidades inimaginables y expondría la verdadera naturaleza de un depredador que se había camuflado entre sus vecinos. Pero para entender a Jeffrey Dahmer, para intentar vislumbrar el abismo de su psique, debemos retroceder. No a la noche de su captura, sino a sus inicios, a los primeros destellos de la oscuridad que germinaría en su interior. Porque como en toda pesadilla, los orígenes son a menudo los más reveladores. Nacido el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin, Jeffrey Lionel Dahmer no era, a primera vista, diferente a cualquier otro niño. Sus padres, Lionel y Joyce Dahmer, eran una pareja de clase media que, como muchas otras, enfrentaba sus propios desafíos. Sin embargo, la infancia de Jeffrey estuvo lejos de ser idílica. Desde muy temprano, se observaron en él ciertos rasgos que, con la retrospectiva aterradora, ahora parecen ser las primeras grietas en su fachada de normalidad. Mientras otros niños jugaban con carritos y superhéroes, Jeffrey desarrollaba una fascinación perturbadora. Una curiosidad insaciable por lo mórbido, por la anatomía, por el desgarro. Su padre, Lionel, un químico de profesión, intentó canalizar esa curiosidad hacia la ciencia, mostrando a un joven Jeffrey cómo disecar animales pequeños que encontraban muertos. Lo que para Lionel era una forma de enseñar, para Jeffrey se convertiría en un escalón más en su descenso hacia el abismo. Los años de la adolescencia son a menudo un torbellino de autodescubrimiento y confusión, pero para Jeffrey Dahmer, fueron una inmersión más profunda en un abismo personal. Su comportamiento se volvió cada vez más errático y aislado. Desarrolló una adicción al alcohol que se manifestaría de manera preocupante, incluso antes de cumplir la mayoría de edad legal para beber. El alcohol se convertiría en su compañero, en el lubricante social que creía necesitar, y más tarde, en el catalizador de sus impulsos más oscuros. En la escuela, Jeffrey era un paria. Un alumno mediocre, sin amigos cercanos, siempre al margen. Su aspecto desaliñado y su forma de ser torpe lo hacían blanco fácil de burlas. Mientras otros adolescentes exploraban sus primeras relaciones o se unían a clubes deportivos, Dahmer se encerraba en sí mismo, sus pensamientos volviéndose cada vez más obsesivos. Es en esta etapa, durante la secundaria, cuando sus fantasías comienzan a tomar una forma más concreta y aterradora. Las disecciones de animales pequeños escalaron a un nivel de fascinación por los cuerpos, por la anatomía humana, pero no de una manera médica o científica. La curiosidad se mezclaba con un impulso oscuro y un deseo de control que escapaba a cualquier explicación racional. Las primeras señales de necrofilia y canibalismo comenzaron a germinar en su mente perturbada, aunque en esta fase, eran solo fantasías, retorcidas y ocultas. Los padres de Jeffrey, inmersos en sus propios problemas maritales que culminarían en un amargo divorcio, no notaron, o no quisieron notar, la magnitud de la oscuridad que crecía en su hijo. Sus peleas constantes y el ambiente tenso en el hogar probablemente solo sirvieron para empujar a Jeffrey aún más hacia su mundo interior, un refugio perverso donde podía dar rienda suelta a sus impulsos imaginarios. La salida del instituto en 1978 marcó un punto de inflexión. Sin estructura, sin metas y con una adicción al alcohol cada vez más arraigada, Jeffrey estaba a la deriva. Fue en esta época, poco después de graduarse, cuando el abismo de sus fantasías se abrió por primera vez y el horror dejó de ser solo un pensamiento para convertirse en una realidad escalofriante. Era el verano de 1978. 18 de junio, un domingo en Bass, Ohio. El aire estaba cargado con la promesa de las vacaciones y la libertad. Stephen Mark Hicks, un joven de tan solo 18 años, había hecho un viaje desde su hogar en Coventry Township para asistir a un concierto de rock. Era un chico normal,
con la energía y las esperanzas de cualquier adolescente en la cúspide de la adultez. Quizás soñaba con la música, con el futuro, con las aventuras que la vida le deparaba. Esa tarde, Steven decidió hacer autostop, buscando un viaje de regreso a casa. Una decisión común, casi inocente, que en otro contexto no habría significado nada. Pero el destino, cruelmente, lo puso en el camino de Jeffrey. Jeffrey Dahmer tenía 18 años en ese momento, recién graduado de la escuela secundaria, y vivía solo en la casa de sus padres, que estaban visitando a unos familiares. Era un joven que ya lidiaba con sus fantasías oscuras, pero que aún no había cruzado la línea hacia la violencia real. Hasta esa noche. Dahmer se detuvo para recoger a Steven Hicks. Le ofreció llevarlo, lo invitó a su casa para tomar unas cervezas y escuchar música. Steven, sin sospechar, aceptó. ¿Por qué no? Era una oferta de un chico de su misma edad, en una noche tranquila de verano. En el apartamento, Dahmer y Hicks bebieron. Hablaron. Y entonces, sin previo aviso, la dinámica cambió. La confesión de Dahmer, años después, reveló el horror. Después de la velada, cuando Steven quiso irse, Dahmer no quiso que se fuera. Sintió la necesidad de controlarlo, de retenerlo. Lo golpeó con una mancuerna. La lucha fue breve, brutal. Steven, drogadicto y tomado por sorpresa, no tuvo oportunidad. Dahmer lo estranguló hasta la muerte. El asesinato de Steven Hicks fue el primer paso de Jeffrey Dahmer hacia el abismo. Fue el momento en que sus fantasías más retorcidas se hicieron realidad. Lo que siguió fue un acto de deshumanización extrema. Dahmer, en un estado de pánico y un retorcido deseo de ocultar su crimen, desmembró el cuerpo de Steven en el sótano de la casa. Luego, con una frialdad escalofriante, diseminó los restos en el bosque circundante. Algunos huesos fueron triturados, otros disueltos en ácido. Nada debía quedar. La desaparición de Steven Mark Hicks sumió a su familia en años de angustia. No había respuestas, solo un vacío desgarrador. Su nombre se convirtió en un eco de misterio, una herida abierta en el corazón de sus seres queridos. Nunca supieron la verdad de lo que le había ocurrido hasta la confesión de Dahmer en 1991. El asesinato de Steven Hicks fue una barrera que Jeffrey Dahmer cruzó, un acto que lo arrastraría más profundamente en la oscuridad. Sin embargo, lo que sorprende es el aparente hiato en sus crímenes. Durante casi una década, Dahmer no cometió más asesinatos confirmados, al menos no que se hayan descubierto. Esta pausa, sin embargo, no significó la ausencia de sus perturbadoras fantasías o su creciente alcoholismo. Al contrario, la oscuridad se incubaba, esperando el momento de resurgir con una ferocidad aún mayor. Jeffrey Dahmer se alistó en el ejército en 1978, poco después del asesinato de Hicks. Era un intento, quizás, de encontrar estructura y disciplina, o de escapar de sí mismo. Pero la adicción al alcohol que ya lo consumía impidió cualquier estabilidad. Sus problemas con la bebida llevaron a su baja honorable del ejército en 1981. A su regreso a Ohio y luego a Milwaukee, su vida fue una deriva de empleos esporádicos, un alcoholismo cada vez más severo y un aislamiento creciente. Sus padres, absortos en su propio y amargo divorcio, no percibieron la magnitud de la tormenta que se gestaba en su hijo. Fue en Milwaukee donde el depredador, que había permanecido latente, despertó con una nueva y escalofriante intensidad. En septiembre de 1987, casi una década después de Steven Hicks, Jeffrey Dahmer reclamaría su siguiente víctima confirmada, Stephen Walter Tuomi. Stephen Walter Tuomi tenía 25 años. Su vida, como la de muchos jóvenes en la vibrante escena de bares de Milwaukee, era de socialización y búsqueda de compañía. Dahmer lo encontró en un bar gay. Le ofreció una copa, una conversación, un momento de conexión que se desviaría hacia el horror. Dahmer llevó a Tuomi a una habitación del Ambassador Hotel. Lo que ocurrió allí fue una pesadilla. Dahmer drogó a Stephen Walter Tuomi y lo estranguló. Pero esta vez, el acto de asesinato fue solo el comienzo de su depravación. Dahmer, en su confesión, relató cómo transportó el cuerpo de Tuomi en una maleta hasta el apartamento de su abuela, donde vivía en ese momento. Una escena inimaginable, un asesino llevando los restos de su víctima a la casa de su propia abuela,
ocultando la evidencia de su horrendo crimen bajo la nariz de su única figura familiar. En el sótano de la casa de su abuela, Dahmer desmembró el cuerpo de Steven Walter. Este acto, más allá del asesinato, reveló la escalada en su patología. Ya no solo mataba, ahora el desmembramiento se convertía en un ritual, una forma de ejercer un control absoluto y macabro sobre los restos de sus víctimas. Los huesos fueron blanqueados y guardados, una perturbadora colección que marcaba el inicio de su obsesión por preservar partes de sus víctimas como trofeos. La muerte de Steven Walter Tuomi no solo significó la pérdida de una vida joven, sino que también marcó el verdadero comienzo de la ola de terror de Jeffrey Dahmer en Milwaukee. La pausa había terminado. El depredador había encontrado su terreno de caza, y el horror que estaba por desatarse superaría con creces los crímenes que había cometido hasta el momento. La sombra de Dahmer comenzaba a cernirse sobre la ciudad. El resurgimiento de Jeffrey Dahmer con el asesinato de Steven Walter marcó un punto sin retorno. La barrera moral había sido demolida, y sus fantasías más oscuras ahora tenían rienda suelta. La aparente calma entre 1978 y 1987 fue solo la incubación de un mal que pronto se manifestaría con mayor frecuencia y una frialdad escalofriante. Milwaukee se convertiría en su coto de caza, y el pequeño apartamento de su abuela, inicialmente, su primera cámara de horrores en la ciudad. Pero pronto, con la independencia de su propio espacio, sus crímenes evolucionarían en métodos y brutalidad. El 16 de enero de 1988, la vida de Jamie Dostator, de tan solo 14 años, fue truncada de la manera más cruel imaginable. Jamie era un adolescente, con la vulnerabilidad y la curiosidad propias de su edad. Su juventud hace su historia especialmente desgarradora. Dahmer se encontró con Jamie en algún lugar de la ciudad. Los detalles exactos del encuentro inicial son difusos, pero el patrón se estaba consolidando, una invitación, una promesa de compañía o una trampa engañosa. Lo atrajo a su entonces nuevo apartamento en la calle North 25th Street, el mismo que se haría tristemente célebre. Una vez dentro de los muros de ese apartamento, la pesadilla de Jamie comenzó. Fue drogado, presumiblemente con sedantes administrados en una bebida, un método que Dahmer emplearía repetidamente para incapacitar a sus víctimas. Una vez que Jamie quedó indefenso, Dahmer lo estranguló. La confesión de Dahmer sobre el destino de Jamie Dostator fue particularmente perturbadora por la frialdad con la que relató sus acciones. El cuerpo de Jamie fue desmembrado y sus restos fueron desechados. A diferencia de otras víctimas cuyos restos serían encontrados en el apartamento de Dahmer años después, los de Jamie nunca fueron recuperados. Se cree que fueron disueltos en ácido o tirados a la basura, borrados de la existencia con una crueldad metódica. El asesinato de un adolescente tan joven no solo demostraba la falta de escrúpulos de Dahmer, sino que también señalaba una escalada en su depravación. Cada vida que tomaba lo empujaba más allá de los límites de la humanidad, acercándolo a la monstruosidad que el mundo llegaría a conocer. Jamie Dostator fue una víctima inocente de la creciente oscuridad que Dahmer albergaba. Con cada vida que Jeffrey Dahmer arrebataba, sus métodos se volvían más consolidados y su confianza, más siniestra. El apartamento de la calle North 25th Street no era solo un hogar para él, se estaba transformando en su santuario privado de horrores, un laboratorio de depravación donde sus fantasías se materializaban con una impunidad aterradora. El 24 de marzo de 1988, poco más de 2 meses después de la muerte de Jamie Dostator, Richard Guerrero, de 25 años, se convirtió en la siguiente víctima en la creciente lista de Dahmer. Richard, como muchos otros, era un joven que disfrutaba de la vida nocturna de Milwaukee. Dahmer se encontró con Richard en un bar, un patrón que se repetiría innumerables veces. La invitación al apartamento era la misma, una copa, música, quizás la promesa de una experiencia más íntima. Pero la hospitalidad de Dahmer era una fachada para su verdadera intención. Una vez dentro de su dominio, la bebida ofrecida a Richard Guerrero fue adulterada con una potente droga, un sedante que lo incapacitaría rápidamente. Después de estrangular a Richard, Dahmer desmembró el cuerpo. Pero lo más escalofriante fue su admisión de que conservó la cabeza y los genitales de Richard, almacenándolos en su congelador.
Este acto era una repetición directa de lo que había hecho con los restos de Stephen Hicks una década antes, mostrando cómo sus impulsos se habían solidificado en un patrón macabro. La conservación de partes del cuerpo era una manifestación de su retorcido deseo de control y posesión. Para Dahmer, no bastaba con matar, necesitaba poseer a sus víctimas, convertirlas en objetos permanentes de su fantasía. Estos trofeos eran un testimonio silencioso de su poder absoluto sobre la vida y la muerte, ocultos a plena vista en un electrodoméstico común. La desaparición de Richard Guerrero, al igual que la de Jamie Dostator, pasó desapercibida para las autoridades en su momento. Era otra vida que se evaporaba en la noche de Milwaukee, otra familia que enfrentaría años de dolorosa incertidumbre, sin saber que su ser querido había sido reducido a partes y almacenado en la oscuridad del apartamento de un monstruo. La sombra de Dahmer crecía, alimentada por la ignorancia de las autoridades y el silencio de sus atroces actos. Los meses pasaron. La impunidad con la que Jeffrey Dahmer operaba le otorgó una audacia cada vez mayor. Sus crímenes, antes espaciados por años, ahora sucedían con una frecuencia alarmante. Con cada vida que tomaba, su retorcida necesidad de control y posesión se intensificaba, llevándolo a documentar sus atrocidades de una manera aún más perturbadora. El 25 de marzo de 1989, la sombra de Dahmer se cernió sobre Anthony Sears, un joven de 26 años. Anthony no era solo un nombre más en la lista, era un talentoso artista de Chicago, con una vida creativa y un futuro prometedor. Como muchas de las víctimas de Dahmer, Anthony fue encontrado en un bar gay de Milwaukee. La rutina de Dahmer era una trampa bien aceitada, la invitación a su apartamento, la bebida adulterada con un potente sedante para incapacitar a su víctima, y luego, el estrangulamiento. En el caso de Anthony Sears, Dahmer llevó su depravación a un nuevo y escalofriante nivel. Después de asesinar a Anthony, Dahmer no solo desmembró el cuerpo, sino que se dedicó a fotografiar los restos. Estas imágenes, posteriormente encontradas por la policía, eran un testimonio gráfico de su horripilante ritual. Mostrarían la cabeza de Anthony Sears, con una expresión de horror congelada en su rostro, y otras partes de su cuerpo. Para Dahmer, estas fotografías eran más que un registro, eran una forma de revivir el acto, de prolongar su control sobre la víctima. Convertía el dolor y el horror en arte retorcido, una colección visual de su poder. Además de las fotografías, Dahmer también confesó haber practicado canibalismo con los restos de Anthony. Este acto, una manifestación extrema de deshumanización y posesión, se convertiría en un patrón recurrente en los crímenes posteriores de Dahmer. No era un acto de supervivencia, sino de depravación pura, un intento de internalizar a sus víctimas, de hacerlas parte de sí mismo de la manera más grotesca posible. La desaparición de Anthony Sears se sumó a la creciente lista de jóvenes que desaparecían en Milwaukee, muchas veces sin una investigación a fondo. La comunidad LGBTQ y las minorías raciales, a menudo blanco de Dahmer, eran ignoradas por las autoridades, permitiendo que el depredador operara sin ser detectado. La tragedia de Anthony Sears no solo fue la pérdida de su vida, sino también la falla del sistema en proteger a los más vulnerables. Su historia es un recordatorio sombrío de cómo la indiferencia social puede ser tan letal como la mano del asesino. Los meses de 1990 marcaron una intensificación aterradora en la actividad criminal de Jeffrey Dahmer. Su patrón se había vuelto predecible en su horror, la caza en los bares, la invitación al apartamento, la sedación y el asesinato. Pero cada crimen, a pesar de su similitud, representaba una vida única, una historia individual que fue brutalmente interrumpida. El 25 de junio de 1990, la vida de Edward Smith, un hombre de 28 años, fue cruelmente truncada. Como muchos otros, Edward fue una víctima de las incursiones de Dahmer en la vibrante, aunque a veces vulnerable, vida nocturna de Milwaukee. Conoció a Dahmer en un bar, y una vez más, la promesa de compañía o una simple conversación se transformó en una trampa mortal. Dahmer llevó a Edward a su apartamento. Allí, recurrió a la bebida que contenía un potente sedante nuevamente, diseñado para incapacitarlo rápidamente. Una vez que Edward perdió el conocimiento, Dahmer procedió a realizar su ritual ya mencionado. La brutalidad de estos actos se había convertido en una rutina para el asesino. El cuerpo de Edward Smith fue desmembrado,
y al igual que con otras víctimas, Dahmer retuvo ciertas partes como recuerdos de su crimen, alimentando su retorcida necesidad de posesión. Apenas un mes después, el 27 de julio de 1990, Ricky Bex, de 33 años, se convirtió en la siguiente víctima. Ricky, un residente de Milwaukee, fue también encontrado por Dahmer en un bar. Los detalles de su asesinato siguen el horripilante patrón que Dahmer había perfeccionado. La indiferencia de Dahmer hacia la vida humana era absoluta. Cada víctima era un mero objeto para satisfacer sus impulsos más depravados. Los restos de Ricky Bex fueron desechados con una frialdad calculada o almacenados como parte de la macabra colección de Dahmer, ocultos en la oscuridad de su apartamento. La desaparición de Ricky Bex se sumó a la creciente y alarmante lista de hombres jóvenes que simplemente se desvanecían en Milwaukee. Estas pérdidas, que ahora sabemos estaban conectadas a la mano de un único asesino, fueron inicialmente tratadas como casos aislados o desapariciones voluntarias, un trágico fracaso del sistema que le permitió a Dahmer continuar con su ola de terror sin interrupciones significativas. El año 1990 y el inicio de 1991 marcaron el pico más alto de la actividad asesina de Jeffrey Dahmer. Sus crímenes se volvieron más frecuentes, y la depravación en su apartamento, más profunda. La ciudad de Milwaukee seguía ajena al horror que se cocinaba a plena vista, mientras la lista de desaparecidos crecía, ignorada por quienes debían proteger. El 6 de septiembre de 1990, Ernest Miller, un joven de 22 años, se convirtió en otra víctima del insaciable apetito de Dahmer. Ernest, al igual que muchos otros, fue abordado en un bar de Milwaukee. Una vez que Ernest aceptó la invitación al apartamento de Dahmer, la trampa se cerró. La brutalidad con la que actuó era ya una rutina para el asesino. Nuevamente Dahmer conservó partes de sus restos como macabros souvenirs. La necesidad de Dahmer de poseer y controlar a sus víctimas, incluso después de la muerte, se manifestaba en esta grotesca colección. Apenas unas semanas después, el 24 de septiembre de 1990, David C. Thomas, de 23 años, se cruzó con Dahmer. David también fue encontrado en un bar de Milwaukee, y la historia se repitió con la misma y escalofriante exactitud: la invitación al apartamento, la bebida sedada, el estrangulamiento. El 18 de febrero de 1991, la juventud de Curtis Strauchter, de tan solo 18 años, fue brutalmente arrebatada. Curtis fue la víctima más joven de Dahmer hasta ese momento, un dato que subraya la indiscriminación de sus ataques y su total desprecio por la vida humana, sin importar la edad. Los meses finales antes del descubrimiento de Jeffrey Dahmer estuvieron marcados por una escalada aterradora en la brutalidad y la audacia de sus crímenes. Su confianza se había convertido en una certeza perturbadora, y la oscuridad de su apartamento, en un santuario cada vez más macabro. Sin embargo, estas últimas víctimas serían las que, de una forma u otra, propiciarían el fin de su reinado de terror. El 19 de abril de 1991, Errol Lindsey, de 25 años, se convirtió en una de las víctimas más emblemáticas de Jeffrey Dahmer, no solo por su trágico fin, sino por el desgarrador testimonio de su hermana, Rita Isbell, en el juicio. Errol era un joven con vida, con familia, que tuvo la mala fortuna de encontrarse con Dahmer en un bar. La rutina se repitió. Errol fue invitado al apartamento, le dieron una bebida drogada y, una vez incapacitado, Dahmer lo estranguló. Pero el horror no terminó ahí. Dahmer intentó realizar una lobotomía en Errol. Perforó su cráneo y vertió ácido con la intención de crear un zombi obediente, una especie de esclavo sexual sin voluntad propia que le hiciera compañía eterna. Este experimento fallido, revelado por la propia confesión de Dahmer, subraya la magnitud de su trastorno. Errol murió por asfixia, pero la intención detrás del acto de Dahmer es lo que lo hace tan espantoso. La furia y el dolor descontrolado de Rita Isbell en la sala del tribunal, al enfrentar al asesino de su hermano, se convirtieron en un símbolo del sufrimiento de todas las familias de las víctimas de Dahmer. El caso de Errol Lindsey es un testimonio de la bondad que Dahmer pisoteó y la locura a la que llegó en su búsqueda de control. Un mes después, el 24 de mayo de 1991, Anthony Tony Is, de 31 años, un hombre sordo y mudo, cayó en las garras de Dahmer. Tony, conocido por su espíritu alegre y su capacidad para comunicarse con entusiasmo a través del lenguaje de señas,
fue otra víctima de la caza de Dahmer en los bares. Dahmer se aprovechó de la vulnerabilidad de Tony. Lo llevó a su apartamento, lo drogó y lo asesinó. Lo que siguió fue una serie de actos que horrorizarían al mundo. Dahmer no solo desmembró el cuerpo de Tony, sino que se tomó fotografías con sus restos, un macabro acto de autoafirmación de su poder. Además, Dahmer confesó haber practicado canibalismo con los restos de Tony Hughes. La madre de Tony, Shirley Hughes, se convirtió en una voz incansable por la justicia para su hijo, su dolor un eco del amor inmenso que su hijo irradiaba. 3 días después del asesinato de Tony Hughes, el 27 de mayo de 1991, ocurrió el incidente más infame y lamentable que expuso la falla sistémica de la policía de Milwaukee. Connerak Sintasompone, de apenas 14 años, era hermano de una víctima anterior de Dahmer, Somak Sintasompone, aunque este último no fue asesinado por Dahmer. Connerak escapó del apartamento de Dahmer, desnudo, sangrando y drogado. 2 mujeres lo encontraron en la calle, horrorizadas por su estado, llamaron a la policía. Cuando los oficiales Jon Balcersac y Joseph Gabriz llegaron a la escena, Dahmer los interceptó. Con una calma engañosa, los convenció de que Connerak era su amante y que se trataba de una disputa doméstica entre adultos, mintiendo sobre la edad del joven. Increíblemente, y a pesar de las súplicas de las mujeres que insistían en que algo andaba muy mal, los oficiales le creyeron a Dahmer y le entregaron a Connerak de vuelta a sus manos. Horas después, Connerak fue asesinado por Dahmer, convirtiéndose en otra víctima de la crueldad del asesino, desgarradoramente, de la negligencia policial. Este incidente es una mancha imborrable en la historia de la aplicación de la ley. La vida de un niño fue sacrificada no solo por la depravación de un monstruo, sino por la miopía, el prejuicio y la falta de diligencia de quienes debían protegerlo. La sombra de Dahmer ahora se extendía no solo por la maldad del asesino, sino por la falla de la sociedad en reconocer y detener el mal que se cocinaba a plena vista. El 30 de mayo de 1991, apenas 3 días después de que Connerak Sintasompone fuera entregado a su asesino, Matt Turner, de 20 años, se convirtió en la siguiente víctima en caer en la trampa de Dahmer. Matt fue abordado por Dahmer en un bar, el lugar recurrente de sus encuentros fatales. Lo escalofriante de este crimen es su proximidad temporal con el incidente de Connerak. Mientras la ciudad de Milwaukee seguía ajena a los errores policiales y las advertencias ignoradas, Dahmer continuaba asesinando con una impunidad aterradora, construyendo su colección de horror sin que nadie sospechara el alcance total de su maldad. Los últimos días del reinado de terror de Jeffrey Dahmer fueron un frenesí de depravación. En un lapso de apenas un mes, antes de su captura, añadió a 2 víctimas más a su horrible lista. El 5 de julio de 1991, Jeremiah Weinberger, de 23 años, fue asesinado. Y el 19 de julio de 1991, solo 4 días antes de su captura, Joseph Bradeoft, de 25 años, se convirtió en la 17ª y última víctima confirmada de Jeffrey Dahmer. En ambos casos, el modus operandi de Dahmer fue el mismo, pero la racha de Jeffrey Dahmer estaba a punto de terminar. La audacia que lo había llevado a ser tan prolífico sería, finalmente, su perdición. Las vidas de Matt Turner, Jeremiah Weinberger y Joseph Bradeoft serían las últimas en ser arrebatadas por el carnicero de Milwaukee. Su destino, aunque trágico, desencadenaría el descubrimiento que conmocionaría al mundo. La noche del 22 de julio de 1991 sería la última para la sombra de Jeffrey Dahmer. Después de años de operar impunemente, de cometer 17 asesinatos brutales y de ocultar un infierno en su apartamento, su reinado de terror llegaría a su fin, no por una gran investigación, sino por la desesperación de una víctima y la fortuita intervención de la policía. La última persona que Jeffrey Dahmer intentó someter fue Tracy Edwards, un joven de 32 años. Dahmer lo conoció, como de costumbre, en un bar y lo llevó a su apartamento con la promesa de dinero y compañía. Una vez dentro, Dahmer procedió con su ritual, lo esposó y lo amenazó. Pero a diferencia de sus víctimas anteriores, Tracy Edwards no se dejó someter. Su instinto de supervivencia era feroz. En un momento de distracción de Dahmer, Tracy, con un coraje desesperado, logró liberarse de una de las esposas. Se enzarzó en una lucha violenta con Dahmer, rompiendo una ventana en su desesperación por escapar.
Finalmente, logró zafarse y huir del apartamento, corriendo por su vida por las calles de Milwaukee. No miró hacia atrás. Mientras corría, Tracy se encontró con dos oficiales de policía de Milwaukee, Robert Raut y Rolf Moe. Visiblemente aterrorizado y con las esposas aún colgando de una de sus muñecas, les relató su aterradora experiencia. Los oficiales, esta vez, escucharon. Acompañaron a Tracy de regreso al apartamento de Dahmer para investigar. Lo que los oficiales Raut y Mueller encontraron dentro del apartamento 213 de la calle North 25th Street superó sus peores pesadillas. Al principio, Dahmer intentó bloquearles el paso, pero la insistencia de Tracy Edwards y la curiosidad de los oficiales los llevaron a irrumpir. El olor era lo primero que los golpeó, un hedor putrefacto, nauseabundo, una mezcla insoportable de carne en descomposición y químicos. En la mesa de noche, encontraron fotos Polaroid de cuerpos desmembrados y mutilados. En la cocina, abrieron el refrigerador y encontraron una cabeza humana. El congelador contenía más restos. Un barril de 57 galones en el dormitorio contenía 3 torsos humanos en descomposición y ácido. Más allá del horror de los restos, descubrieron cráneos blanqueados y huesos. El apartamento era una morgue personal, un almacén de muerte y depravación. El descubrimiento del apartamento de Jeffrey Dahmer y su posterior arresto el 22 de julio de 1991 desataron una conmoción sin precedentes en Milwaukee y en el mundo entero. Las noticias de los horrores encontrados dentro de su modesto hogar, cabezas en el refrigerador, torsos en barriles de ácido, restos humanos dispersos, se propagaron como un incendio, revelando la inimaginable verdad sobre el carnicero de Milwaukee. Pero la verdadera confrontación con la magnitud de su depravación llegaría con el juicio. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó en enero de 1992 en el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee. Fue un evento mediático masivo, con cámaras en la sala y el mundo entero sintonizando para comprender cómo un hombre pudo cometer tales atrocidades. La pregunta central no era si Dahmer había cometido los crímenes, él mismo había confesado con una frialdad escalofriante a la policía, sino si era legalmente cuerdo en el momento de sus actos. La defensa de Dahmer, liderada por el abogado Gerald Boyle, argumentó que su cliente sufría de una enfermedad mental severa que le impedía distinguir entre el bien y el mal. Buscaban un veredicto de no culpable por razón de locura. Presentaron un aluvión de testimonios de psiquiatras y psicólogos que describieron a Dahmer como un individuo con múltiples parafilias extremas, incluyendo necrofilia y canibalismo, agravadas por un trastorno de la personalidad esquizotípico y una dependencia severa al alcohol. Sostenían que sus actos eran impulsados por una compulsión incontrolable, más allá de su razón. Sin embargo, la Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal de distrito Michael McCann, contraargumentó con firmeza que, aunque Dahmer padecía trastornos mentales, era plenamente consciente de la ilegalidad y la moralidad de sus acciones. Presentaron pruebas de la planificación meticulosa de Dahmer, su habilidad para manipular a sus víctimas y a la policía, como en el caso de Conner Axintasompone, y sus esfuerzos por ocultar sus crímenes. Argumentaron que su capacidad para mantener un trabajo, vivir una vida aparentemente normal y evadir la captura durante años, demostraban una conciencia de sus actos y sus consecuencias. El momento más emotivo y desgarrador del juicio fue el testimonio de las familias de las víctimas. Cada relato era un puñal en el corazón de la sala, revelando el inmenso dolor, la incertidumbre y la rabia que habían soportado. La explosión de furia de Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, al confrontar a Dahmer directamente en el tribunal, se convirtió en una imagen icónica de la impotencia y la desesperación de los afectados. Su grito de «Te odio, hijo de perra», resonó como un eco de la voz de todas las víctimas silenciadas. Tras intensas deliberaciones y el peso abrumador de la evidencia y los testimonios, el jurado tomó su decisión. El 15 de febrero de 1992, Jeffrey Dahmer fue declarado culpable de 15 de los 17 asesinatos de los que se le acusaba, 2 fueron excluidos por no haber podido probar la jurisdicción del estado de Wisconsin en ese momento, y lo más importante, fue considerado legalmente cuerdo. La justicia, al menos en este aspecto, prevaleció. Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas, sumando un total de 957 años de prisión. El carnicero de Milwaukee sería encerrado para siempre. Más allá del juicio y la condena legal,
la figura de Jeffrey Dahmer ha fascinado y horrorizado a la comunidad psiquiátrica y criminológica. Su perfil es un complejo y perturbador entramado de trastornos, fantasías y compulsiones que lo llevaron a cometer actos de inhumanidad inimaginable. Los expertos coincidieron en que Dahmer sufría de múltiples y severas parafilias. La necrofilia, la atracción sexual hacia los cadáveres, era una de las más prominentes. Él buscaba en los muertos un control absoluto, una compañía eterna que nunca lo abandonaría o lo juzgaría. Sus intentos de lobotomizar a sus víctimas o disolver sus cerebros con ácido eran un intento desesperado por crear zombies o esclavos sexuales que cumplirían sus deseos sin resistencia. El canibalismo fue otra de sus parafilias, una de las más grotescas y primitivas. Dahmer confesó haber consumido partes de sus víctimas, no por hambre, sino por un retorcido deseo de poseerlas completamente, de absorber su esencia y asegurarse de que nunca pudieran irse. Este acto de incorporación era el culmen de su necesidad de control. Además de estas parafilias, Dahmer presentaba un trastorno de la personalidad esquizotípico, caracterizado por un patrón de déficit social e interpersonal, malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones cercanas, junto con distorsiones cognitivas y perceptivas y excentricidades en el comportamiento. Esta condición contribuía a su aislamiento, su falta de empatía y su pensamiento mágico y retorcido. También se identificaron rasgos de trastorno de la personalidad límite y narcisista, manifestados en su inestabilidad emocional, impulsividad, un sentido grandioso de sí mismo y una profunda sensación de vacío y soledad. Su severa dependencia al alcohol exacerbaba todos estos problemas, desinhibiendo sus impulsos y sirviendo como un anestésico para su propia realidad. A pesar de la depravación de sus actos, los psiquiatras no lo clasificaron como un psicópata clásico en el sentido de una ausencia total de emoción o remordimiento. Dahmer sí expresaba remordimiento en prisión por el dolor causado a las familias de las víctimas, aunque este parecía ser un remordimiento secundario, posterior a sus actos. Su motivación principal no era el sadismo en sí mismo, infligir dolor físico por placer, sino la obsesión por el control y la posesión de cuerpos que no lo abandonarían. Su deseo era crear una compañía perfecta, una fantasía que se manifestaba de la manera más horrorosa posible. El perfil psicológico de Jeffrey Dahmer es un sombrío recordatorio de las profundidades a las que la mente humana puede caer cuando se ve consumida por fantasías patológicas, impulsos incontrolables y una soledad abismal, todo ello exacerbado por una enfermedad mental que, a su manera, lo aisló del mundo y lo sumió en su propio y retorcido infierno. La condena de Jeffrey Dahmer a 15 cadenas perpetuas lo envió al sistema penitenciario de Wisconsin. El hombre que había aterrorizado a Milwaukee y al mundo con sus horribles crímenes ahora pasaría el resto de sus días confinado en una celda, despojado de la libertad y el control que tanto anhelaba. Sin embargo, su historia no terminaría con una lenta agonía en prisión. El carnicero de Milwaukee encontraría un final tan violento como las vidas que había arrebatado. Dahmer fue inicialmente recluido en la Institución Correccional de Columbia, una prisión de máxima seguridad en Portage, Wisconsin. Durante su tiempo en prisión, se mantuvo mayormente aislado, aunque no por completo. Se le permitía socializar con otros reclusos bajo supervisión y realizaba trabajos rutinarios, como limpiar baños. Se le describió como un prisionero tranquilo y conformista, aunque con una inquietante incapacidad para conectar con el remordimiento de sus actos más allá de la lógica. Durante su estancia, Dahmer se convirtió en un cristiano evangélico, siendo bautizado en la enfermería de la prisión. Algunos vieron esto como un signo de verdadera redención, otros como un intento de manipulación o búsqueda de consuelo. Pero la fama de Dahmer y la magnitud de sus crímenes lo hicieron un blanco inevitable dentro de los muros de la prisión. La ira de la sociedad, y en particular la de otros reclusos, era palpable. El 28 de noviembre de 1994, apenas 3 años después de su condena, Jeffrey Dahmer fue asesinado. Tenía 34 años. El ataque ocurrió mientras él, junto con otros 2 reclusos, Christopher Scarver y Jesse Anderson, realizaban sus tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión. Christopher Scarver, un recluso afroamericano que cumplía condena por asesinato, atacó a Dahmer con una barra metálica de 20 pulgadas que había retirado de un equipo de ejercicio. Scarver golpeó a Dahmer en la cabeza repetidamente. También atacó y mató a Jesse Anderson.
Según Scarver, Dios le había ordenado que matara a Dahmer. Alegó que Dahmer lo había provocado previamente en la ducha y que lo había atacado por sentir el mal que emanaba de él. Jeffrey Dahmer murió de sus heridas camino al hospital. La noticia de su muerte fue recibida con una mezcla de sorpresa, incredulidad y una sensación de justicia poética por muchas de las familias de sus víctimas y por el público en general. El hombre que había deshumanizado y destruido tantas vidas, encontró un final igualmente brutal y deshumanizante. El asesinato de Jeffrey Dahmer cerró el capítulo de uno de los asesinos en serie más infames de la historia. Su vida, sus crímenes y su muerte son un sombrío testimonio de las profundidades de la depravación humana y las complejidades de la mente criminal. Pero más allá del asesino, perdura el recuerdo de las 17 vidas que fueron brutalmente silenciadas y el inmenso dolor de sus seres queridos. Gracias por acompañarnos en este escalofriante recorrido por la mente y los crímenes de Jeffrey Dahmer. Hemos explorado juntos los recovecos de su historia, desde sus inicios hasta el impacto final de sus actos en el juicio y su eventual destino. Ahora, queremos escuchar tu voz. ¿Qué te ha parecido este video? ¿Hay algún aspecto de la historia de Dahmer que te haya impactado más? ¿Qué reflexiones te surgen al conocer de cerca este caso tan perturbador? Ok, sombras. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Queremos leer tus opiniones, teorías y sentimientos. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a seguir explorando las complejidades de la mente criminal. Si este viaje por la oscuridad te ha resultado interesante, te invitamos a que te unas a la comunidad de la sombra del asesino. Suscríbete a nuestro canal para no perderte futuros videos y análisis de los casos más enigmáticos de la historia criminal. Dale me gusta a este video si te ha mantenido al borde del asiento. Comparte este episodio con aquellos que, como tú, se sienten atraídos por las historias que desafían la comprensión humana. Juntos, seguiremos desentrañando los misterios que acechan en la sombra del asesino. Nos vemos en el próximo capítulo.